Bienvenido a mi podcast The Traveling Flaneur, donde hablo de la economía, política, historia y cultura de los lugares que he visitado. También te doy consejos de viaje, te digo qué sitios recomiendo visitar, qué cosas hacer y dónde comer. La vida de un flaneur es la vida de un observador, la de una persona que vaga sin rumbo, con los ojos siempre abiertos ante cualquier oportunidad. Es una persona que no tiene afán y prefiere el camino al destino. Creo que en este mundo tan apresurado en el que vivimos, hacen falta más flaneurs y espero que disfrutes este podcast desde la perspectiva de un flaneur viajero. Hola y bienvenido a Tirana. Tirana es la capital de Albania y es una ciudad que, aunque no sea muy conocida, deberías agregar a tu lista de viajes y espero que al final del episodio estés convencido de visitarla. Tirana está rodeada de montañas y está atravesada por el río Lana. Y esta ciudad ha logrado transformarse desde su pasado comunista a ser una ciudad más moderna, pero conservando aún los ecos de toda esta época en su arquitectura, cultura e incluso en sus búnkers. En el episodio de hoy te hablaré un poco sobre la historia de la ciudad y después te llevaré a explorar los 15 lugares imprescindibles en Tirana. Finalmente, también te hablaré sobre unos tours que puedes tomar desde esa ciudad y solo te tomarían un día. Pero comencemos por la historia de esta ciudad, que no es tan antigua como otras ciudades que hemos visitado en los Balcanes, pero es igual de interesante, sino más. Tirana fue fundada en 1614 por Süleyman Bargini, un líder local otomano. Él construyó una mezquita, un horno de pan y un baño turco, y con esto marcó el inicio de un desarrollo urbano en esta ciudad. Después, Tirana estuvo bajo el dominio otomano por muchos años, e incluso después de la independencia de Albania en 1912, Tirana aún no era considerada la capital del país. Tuvieron que pasar 13 años para que en 1925 esta se convirtiera en la capital. Y justo cuando la ciudad estaba empezando a crecer, llegó la Segunda Guerra Mundial, y Albania fue ocupada por Italia y Alemania. Después del fin de la guerra, llegó Hoxha al poder, y todo cambió. Y si no escuchaste mi episodio pasado, creo que sería un muy buen momento para que entiendas quién es Enver Hoxha. Pero con él, básicamente fue el inicio de la época comunista en Albania. Y Hoxha empezó a hacer cambios importantes en la arquitectura, el control social y sus relaciones internacionales. Primero, empezó procesos masivos de construcción de un estilo socialista, y creó cosas como el Palacio de la Cultura o el Boulevard de los Mártires de la Nación. Todos estos edificios pretendían simbolizar el poder del Estado y la ideología comunista, y además, él rediseñó la ciudad bajo una estricta planificación centralizada, en donde se priorizaba la funcionalidad y la eficiencia sobre la estética. Entonces se construyeron barrios de viviendas obreras, avenidas amplias y plazas públicas, pero todo esto con arquitectura comunista. Lo segundo que él cambió fue el control social, porque implementó una red de vigilancia extensa con cámaras y con espías para poder disuadir cualquier tipo de actividad antirrevolucionaria y mantener a toda la población bajo control. Se prohibió tener propiedad privada y se implementó un sistema de control estatal sobre todos los aspectos de la vida. Y bueno, lo último que hizo fue un aislamiento internacional que también dejó a Albania y a Tirana en una pequeña burbuja en donde no tenía relaciones incluso con otros países comunistas, porque en 1961 Albania rompió sus relaciones con la Unión Soviética y con China, acusándolas de tener un revisionismo ideológico. El aislamiento internacional creó un estancamiento económico y social en este país, y lo más grave fue que este control llegó a la comunicación, en donde se prohibió cualquier acceso a la información internacional y se censuró toda la comunicación interna que pudiera llegar a ser contrarrevolucionaria. Durante este aislamiento de casi 50 años, dos cosas importantes pasaron en la capital. Primero, Tirana se volvió atea, y en ese entonces esta era la única capital del mundo que era atea, porque Enver Hoxha prohibió la religión y por eso empezó a cerrar y a destruir muchos lugares de culto. Lo segundo importante fue que la ciudad atravesó una masiva construcción de búnkers, porque Hoxha tenía una meta y era tener un búnker por cada albanés. Y él se empezó a obsesionar con esta defensa en la Guerra Fría, que lo llevó a crear más de 700.000 búnkers dispersados por todo el país.
Bueno, y espero que con este contexto ya estés convencido que esta ciudad es bastante particular y va a ser diferente de probablemente todas las otras ciudades que visites en Europa e incluso en los Balcanes. Entonces, empecemos el recorrido para que descubras todos los lugares imperdibles en Tirana. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See detail. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. El primero es la plaza principal, que se llama la Plaza Skanderbeg. Esta enorme plaza es el corazón de Tirana, y en el centro hay una estatua de Skanderbeg, que es el héroe nacional albanés. Él es famoso por haber liderado una rebelión contra los otomanos, y sus victorias en varias batallas importantes, como la batalla de Torbiol y Albulena, demostraron su capacidad para poder defender y se convirtieron en un símbolo de resistencia y valor para el país. Por eso, él es el típico símbolo albanés, y algo curioso es que a él también lo verías en estatuas de Kosovo, porque como te expliqué antes, una gran parte de la población de Kosovo hoy en día es albanesa, entonces por eso alrededor de todo Kosovo vas a encontrar a Skanderbeg. Si tú iniciaras tu visita en Tirana en esta plaza, vas a poder tener acceso a muchos lugares porque, como te dije, este es el corazón de la ciudad. Y alrededor de la plaza hay muchos lugares como el Museo Histórico Nacional, la Mezquita Edhem, el Palacio de la Cultura, el Ayuntamiento y el Banco Nacional. Entonces te explicaré cada uno de estos en detalle. El Museo Histórico Nacional es una visita obligada si te gustan los museos, porque este museo es el más grande de todo Albania. Su impresionante fachada tiene un mosaico en el que puedes ver toda la historia albanesa. Y cuando entres podrás ver todos los objetos que te explican esta historia, incluyendo muchos datos interesantes sobre sus dos periodos más importantes, que fueron la época otomana y la época comunista. También hay un pabellón dedicado a la Madre Teresa de Calcuta. Y es que, si recuerdas, hay varios países que se debaten el origen de la Madre Teresa de Calcuta. Según Kosovo, la Madre Teresa de Calcuta era de ellos porque sus padres eran de Kosovo. En Macedonia, dicen que la Madre Teresa de Calcuta es de allá porque ella nació en Skopje, pero también en Albania vas a ver que dicen que la Madre Teresa de Calcuta es albanesa porque técnicamente su familia era albanesa. Y como te dije, ella se consideraba ella misma como albanesa nacida en Skopje, entonces por eso en Albania también la Madre Teresa de Calcuta es muy popular. Después de visitar el museo podrías ir a la mezquita Dedhem Bey, que esta fue construida a finales del siglo XVIII y es una de las pocas mezquitas que sobrevivió a la era comunista. Su interior está decorado con frescos y aunque no se sabe con exactitud por qué no fue destruida durante la época comunista, se cree que es por lo linda, porque es impresionante por dentro y por fuera. En algunos episodios anteriores yo te mencioné lo raro que es ver una mezquita con decoración y frescos en su interior, porque la mayoría de las mezquitas están hechas muy simples como un lugar de culto en donde las personas que vayan a rezar deberían mirar al interior, por así decirlo, no al exterior. Pero esta es una de las pocas mezquitas que están decoradas por dentro, y lo bueno es que esta en específico haya sobrevivido tantos años, y por eso es uno de los lugares más importantes para visitar cuando vayas a Tirana. Los otros edificios que rodean la plaza, como el Palacio de Cultura, el Ayuntamiento y el Banco Nacional, no los puedes visitar por dentro, pero sí por fuera, y puedes aprovechar y tomar fotos acá, y también hay un letrero de Tirana. Cerca a esta plaza y al lado de la mezquita vas a encontrar el quinto lugar para visitar y es la Torre del Reloj.
La Torre del Reloj fue construida en 1822 y, si quieres, podrías subir sus 90 escalones en espiral hasta la cima para poder ver Tirana desde arriba. Yo no lo hice cuando fui porque no tuve mucho tiempo de sobra, pero sí escuché, según mi guía, que te da unas vistas muy buenas, en especial para el atardecer. El siguiente lugar que te recomiendo es el Museo de Bunkart II. Este museo es básicamente un búnker que fue transformado y ahora puedes entrar y aprender más sobre la época comunista de Albania con fotos, documentos y videos. Cuando fui me gustó tanto que quería aprender más y visitar otro, el original, el Bunkart I, por así decirlo. Entonces fui a la primera versión de este museo que solamente se llama Bunkart y está un poco más a las afueras de la ciudad. Toda la experiencia es increíble y después de bajar varios niveles, atravesar varias puertas de concreto enorme y ver todos los cuartos, puedes sentirte en esta época comunista. El museo original es mucho más grande y tiene más cuartos porque ese búnker era el búnker de Enver Hoxha. Pero el que está en el centro, que es Bunkart II, también es interesante porque es más pequeño, pero es muy conveniente porque está casi al lado de la Plaza Skanderberg. Entonces podría pasar incluso desapercibido para muchos que no vayan poniendo atención. Ambos museos Bunkart me encantaron y te recomendaría visitar los dos si tienes suficiente tiempo. Si no tienes mucho tiempo, podrías visitar el del centro, pero si tienes más curiosidad y solo quieres visitar uno, creo que debería ser el grande, porque ahí puedes aprender un poco más sobre la historia de los Sigurimi y vas a encontrar muchas más exposiciones alrededor de Enver Hoxha. El octavo lugar que te recomiendo es el Castillo de Tirana, que está situado en la calle Murat Toktani. Este castillo es una fortaleza bizantina que fue construida en el siglo VIII, y aunque hoy solo quedan algunos restos de las murallas y las puertas, en este lugar era donde se cruzaban las principales carreteras que iban del este al oeste y de norte a sur, y por eso se empezó a formar el corazón de Tirana como un punto de descanso entre varias travesías comerciales. Otro lugar que te recomiendo visitar también sería el Gran Parque de Tirana, porque este es como un pulmón verde en la ciudad. Acá hay muchos senderos, también puedes rodear el lago artificial, hacer un picnic o incluso visitar el zoológico. Cuando vayas al parque también podrías aprovechar y ver el Palacio Presidencial o la Iglesia Ortodoxa de San Procopio. Después, mi 10ª recomendación sería visitar el barrio de Bloku, porque este barrio antes era una zona residencial del régimen comunista, pero hoy es el barrio más moderno de Tirana, y es donde encuentras todos los restaurantes, bares y discotecas. Entonces, si en tu visita quisieras disfrutar de la vida nocturna de Tirana, este lugar es el que debes ir. Aparte de eso, en este barrio está la antigua residencia del dictador Enver Hoxha, y aunque no está abierta para el público, es interesante ver la casa desde el exterior. Mis siguientes 2 recomendaciones son lugares religiosos, y son la Catedral de la Resurrección de Cristo y la Gran Mezquita de Tirana. La catedral, por un lado, es muy importante porque es una de las más grandes de todos los Balcanes, y tiene una impresionante cúpula de 32 metros y un campanario de 46 metros que hacen que sea una visita obligada. La mezquita, por otra parte, fue financiada por Turquía, y aunque aún está en construcción, va a ser un proyecto enorme. Tiene 4 minaretes de 50 metros y una cúpula central de 35 metros. Este va a ser considerado el ícono de la ciudad, y como Albania aún es un país musulmán, por eso recibió esta financiación de Turquía. El lugar número 13 en mi lista sería el antiguo bazar de Tirana, en donde encuentras el mercado Pasari. Este es el lugar perfecto para ver la vida local, y acá puedes comprar productos frescos, artesanías o cualquier cosa que necesites. En este bazar encuentras de todo y a muy buen precio. Incluso es divertido de visitar si no quieres comprar nada, porque vas a ver toda la vida local. Después de ir allá, podrías ir también a las pirámides de Tirana, que fueron construidas durante la época comunista en 1988 como un museo para Enver Hoxha, pero después ha pasado por varios usos y actualmente está siendo renovada para convertirse en un centro de tecnología y en un mirador. El último lugar que te recomiendo visitar
es otro de mis favoritos con los búnkers y se llama el Monte Dahti. Esta es una montaña de 1.600 metros de altura a la que puedes llegar con un teleférico. Cuando yo fui, lo encontré en Google Maps como Dahti Express y puedes llegar con un bus de transporte público o también con taxi. El precio del teleférico ida y vuelta es de alrededor de 7 euros y cada trayecto dura unos 15 minutos, por lo que es un recorrido relativamente largo para estar en un teleférico. Ya en la cima de la montaña puedes aprovechar para tener unas vistas increíbles de la ciudad, del atardecer o de las montañas que están alrededor, y también podrías quedarte a comer porque acá hay muchos restaurantes y cafés e incluso un parque arriba. Todo esto que yo hice en Tirana lo hice en más o menos 2 días, pero yo me quedé más tiempo. Yo dormí 4 noches en total en Tirana. Y lo que hice los otros días fue tomar paseos de un día a lugares naturales que están cerca a Tirana. Uno de mis favoritos fue visitar el lago Bovilla, y te voy a dejar el link en la descripción, pero es un lago que, aunque es artificial, es de un azul turquesa impresionante que contrasta con las montañas, haciéndote creer que visitaste Suiza. Mi guía era extremadamente atlético y él me ayudó a tomarme muchas fotos impresionantes y también a subir a los mejores miradores. Otro tour popular que también te recomiendo es visitar el pueblo de Tez, que está oculto en los Alpes albaneses. En este tour también podrías visitar cascadas, ríos, bosques e incluso ver el castillo de Rozafa si tu tour lo incluye. Te voy a dejar un link en la descripción del tour más completo y con mejores recomendaciones. Estas 2 opciones son una buena forma de explorar el lado más natural que está cerca a Tirana y de impresionarte con los paisajes que tiene para ofrecer Albania. Y con esto ya tienes suficientes actividades para hacer un itinerario perfecto por la capital de Albania. Comenta qué fue lo que más te sorprendió. Comparte mi contenido con alguien más que le encante viajar. Déjame un review para saber qué tal te parece mi podcast y te espero la próxima semana para visitar otras ciudades en este país. ¡Buen viaje!